El umbral del secreto. Durante siglos, los hombres han leído la Biblia buscando consuelo, fe o redención. Pero hay quienes la han leído buscando algo más, algo que duerme entre sus líneas, oculto como un sol tras un velo de niebla. El nombre de estos buscadores ha sido borrado de la historia, sus voces silenciadas por la llama y la espada. Pero uno de ellos dejó un rastro, una señal, un enigma codificado en las escrituras mismas. La historia comienza en una biblioteca olvidada en las catacumbas de Jerusalén, donde el arqueólogo y criptólogo Elías Ben Judá descubrió un manuscrito que no debería existir. Un códice sellado con cera negra, con un título grabado en hebreo antiguo, Sod Ha-Or, el misterio de la luz. El códice era del siglo I, pero hablaba de cosas que aún no han sucedido. Dibujos de ángeles con alas invertidas, una ciudad dorada suspendida en el firmamento, y un símbolo, un ojo que llora sangre sobre una cruz invertida. Mientras las luces parpadeaban, Elías sintió que no estaba solo. Un murmullo serpenteó por entre los estantes, palabras en arameo antiguo, que él entendió sin haberlas aprendido jamás. Despierta al guardián, abre la página sellada, y la verdad será fuego en tu lengua, decía la voz. Y entonces lo vio. Un número escrito con sangre seca al pie de la primera página. 777. Tembloroso, Elías abrió el códice. En su interior encontró algo imposible, un mapa y un pasaje del Génesis alterado, una versión jamás vista, donde Dios no solo creó el mundo, sino algo que debía permanecer dormido debajo de él. Era el principio de una conspiración divina, escrita con el lenguaje de los ángeles y oculta en cada página de la Biblia. Pero antes de que pudiera leer más, el suelo tembló, y una figura encapuchada emergió de las sombras, con una antorcha y una advertencia. Si abres la siguiente página, no habrá retorno. Elías, con el códice temblando en sus manos, miró la figura, y dio un paso hacia el fuego, el guardián del fuego. Elías se acercó a la figura encapuchada, con el códice presionado contra su pecho, como si fuera un corazón prestado. El aire se volvió denso, cargado de un olor metálico, como si la historia misma sangrara a través de las paredes de piedra. «¿Quién eres?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. La figura levantó la capucha. Bajo ella, un rostro cubierto de runas ardía con un fulgor suave, como brasas bajo piel humana. Sus ojos eran completamente negros, pero no vacíos. En ellos danzaban galaxias. Habló con una voz doble, como si en él habitaran dos seres, uno terrenal, otro eterno. «Soy el guardián del fuego sagrado. Los hombres me llamaron Azrael, pero no soy ángel ni demonio. Soy el guardián del verbo vivo, el lenguaje oculto con el que se escribió el universo antes del tiempo». Extendió su mano hacia el códice, pero no lo tocó. Solo señaló una página que Elías aún no había osado abrir. Estaba sellada con 7 hilos de oro y una gota de obsidiana incrustada en su centro. Esa página contiene el verdadero nombre, no el que se lee en las sinagogas, ni el que pronuncian los sacerdotes. El nombre que fue dividido en letras y esparcido por toda la escritura. Juntas forman la llave que abre la biblioteca del cielo. Elías tragó saliva. «¿Y si lo leo?». Azrael bajó la vista. Su voz tembló por primera vez. «Si lo lees, verás. Si ves, serás marcado. Y si eres marcado, los Nefilim dormidos sabrán que has despertado el mensaje. Vendrán por ti. Vendrán por todos». Una campana invisible sonó a lo lejos, profunda como una grieta en la realidad. Elías sintió que el códice pesaba más, como si ya no fuera papel, sino piedra celestial. «No hay marcha atrás, ¿verdad?», preguntó Elías. Azrael negó con la cabeza. «Nadie que vea la estructura detrás de la palabra vuelve a vivir igual, porque entenderás que las parábolas fueron velos, y los velos, cárceles». Entonces, Elías arrancó con cuidado los hilos dorados, uno a uno, mientras cada uno emitía un sonido como una nota musical inversa. Al quitar el 7º hilo, la gota de obsidiana se disolvió en humo negro, y la página se desplegó por sí sola. Las letras que contenía no eran humanas. Giraban, vibraban, se reformaban como criaturas vivas. No se leían con los ojos, sino con el alma. Y en ese instante, Elías comprendió. La creación no fue un acto único, fue un lenguaje,
y aún estaba siendo pronunciado. Pero antes de poder articular lo que había descubierto, sintió un zumbido profundo. El aire tembló. Azrael cayó de rodillas. Y en lo alto, entre las piedras del techo, un ojo gigantesco se abrió. El ojo que observa. El ojo no era físico, ni del todo espiritual. Era como si la misma piedra hubiera cobrado conciencia. Un iris de fuego líquido giraba lentamente, fijándose en Elías. Y aunque no tenía párpados, el arqueólogo sintió que lo estudiaba, como si reconociera su alma. Azrael, aún de rodillas, murmuraba en un idioma que Elías no conocía, pero comprendía. Ayin ha Elohim, el ojo de Dios. Ha despertado antes de tiempo. La biblioteca tembló. Manuscritos antiguos cayeron de los estantes, y una lámpara de aceite estalló contra el suelo. Pero el fuego no se extendió. Fue absorbido por la página abierta del códice, que ardía sin consumirse. Elías retrocedió un paso, pero la página lo atrajo. Las letras danzantes empezaron a ordenarse, revelando un mensaje no con palabras, sino con imágenes puras en su mente. Un jardín, un árbol que no era el del bien ni del mal, sino el del conocimiento prohibido a los dioses. Ángeles de 6 alas discutiendo sobre el libre albedrío. Un hombre de barro gritando una palabra que aún no existía. Yo soy. Y una ciudad, flotando sobre un abismo sin fin, hecha de oro que no brilla con luz, sino con memoria. Entonces, una voz habló desde el ojo. Tú has leído la sílaba oculta. Ahora serás lector del silencio. Y con esas palabras, una marca invisible se encendió en la frente de Elías. Un símbolo en forma de espiral con 7 brazos, como una estrella que no pertenece a ningún cielo conocido. Azrael levantó la vista con espanto. Has sido elegido como portador del verbo desconocido, pero eso significa que el primer velo ha caído, y si cae el primero, los otros seguirán. ¿Cuántos velos hay?, preguntó Elías, sin poder apartar la mirada del ojo. Azrael respondió con voz grave. 7, como los días, como los sellos, como los ángeles caídos. Cada velo es una capa del engaño, y cada capa se construyó para proteger al mundo de una verdad que ningún hombre debería ver. La piedra bajo sus pies crujió. Grietas se abrieron en el suelo, formando líneas que imitaban el símbolo en su frente. «Debemos salir de aquí», gritó Azrael. El segundo velo ha comenzado a rasgarse, y con un movimiento de su bastón, abrió un portal llameante, un círculo de fuego que mostraba al otro lado el desierto de Parán, en ruinas, pero centelleando con símbolos tallados por una civilización olvidada. Elías guardó el códice bajo su abrigo. El ojo comenzó a cerrarse, pero su mirada ya había sido grabada en él para siempre. Y antes de atravesar el portal, Azrael lanzó una advertencia que resonó como un eco en el universo. El enemigo también ha leído, y camina hacia ti. El desierto de los ecos. El fuego del portal no quemaba, pero su calor era intenso, como si el alma fuera sometida a juicio al atravesarlo. Cuando Elías emergió del otro lado, se encontró de pie sobre las dunas incandescentes del desierto de Parán, un lugar mencionado brevemente en el libro del Génesis, pero cuyos secretos jamás fueron revelados. Hasta ahora. El paisaje era fantasmal. Columnas de piedra blanca emergían de la arena como huesos de un titán enterrado. Algunas llevaban tallas arcaicas, símbolos protohebreos que Elías no reconocía, y sin embargo, le hablaban directamente a la mente, como si fueran ideas vivas. Azrael señaló una formación rocosa en forma de espiral. Ahí comienza el camino hacia el segundo velo. Pero cuidado, este lugar está lleno de ecos. Voces que repiten lo que fue dicho por los profetas, pero distorsionado, como si alguien las hubiera plagiado antes de que fueran pronunciadas. Avanzaron entre las ruinas, y el silencio se volvió extraño, cargado de presencia. Elías escuchó una voz suave, familiar. Su madre, muerta hace años, recitaba en hebreo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la oración no terminaba igual. Continuaba, y escondió en el cielo 7 llaves para que la tierra no se elevara al trono. Elías se detuvo. Esa frase no está en ninguna traducción. Azrael asintió. No está escrita, pero fue inspirada. Los profetas escucharon fragmentos del mensaje original, el que viene del verbo anterior a la creación. No lo entendieron. Lo tradujeron en visiones, metáforas, bestias. Pero tú,
portador del verbo, verás sin símbolos. Siguieron caminando hasta que llegaron a un obelisco enterrado en arena, cubierto de escrituras invertidas. Cuando Elías lo tocó, el símbolo de su frente brilló, y el obelisco se abrió como un libro de piedra. Dentro, una caverna descendía en espiral, sus paredes cubiertas de frescos. Uno mostraba una escena imposible: Moisés entregando las tablas, a un ser de alas negras. Otro, a Jesús señalando al cielo. Pero en el cielo no había nubes. Había una maquinaria inmensa, de engranajes vivos. «¿Qué es esto?», preguntó Elías abrumado. Los velos cayeron sobre la historia. El antiguo y el nuevo pacto son reflejos de una misma luz, pero vista a través de distintos cristales. La verdadera revelación no fue sobre moral, sino sobre estructura cósmica. En el centro de la caverna, un pedestal sostenía una piedra traslúcida. Dentro de ella, latía una gota de sangre suspendida en luz. Una inscripción rezaba: «Esta es la sangre del silencio, derramada antes del tiempo». Elías extendió la mano. La piedra brilló y proyectó un mapa en el aire. Un circuito entre 7 lugares del mundo, cada uno marcado con un símbolo del Apocalipsis. Y una voz de mujer, antigua como la tierra misma, susurró en su mente: «El segundo velo cae en Babel». Azrael cerró los ojos. La torre aún existe, solo que fue enterrada para que no se alzara de nuevo. Y si vamos allí, los que custodian el tercer velo nos estarán esperando. Y en las profundidades de la caverna, una criatura sin rostro comenzó a moverse. El lenguaje de los caídos. La criatura emergió de la oscuridad como una sombra líquida. No caminaba. Deslizaba su forma sobre la piedra como si el suelo la rechazara. No tenía rostro, pero desde donde debería haber ojos brotaba un humo negro, cargado de sílabas vivas que flotaban en el aire. No hablaba, emitía lenguaje. Elías sintió cómo su mente temblaba. Aquella criatura no era un ser cualquiera. «¿Qué es eso?», susurró, retrocediendo. Azrael alzó su báculo que ardió con fuego blanco. «Es un glotófago. Devora el lenguaje corrupto, pero también se alimenta de las palabras puras. Fue creado para proteger el segundo velo, pero algo ha salido mal». La criatura emitió un chillido sin sonido. Las sílabas flotantes se arremolinaron como una tormenta, formando palabras que hablaban directamente en el alma. El verbo ha sido abierto. La torre suspira. El lenguaje se descompone. Babel despertará. Elías cayó de rodillas, la frente ardiendo. Vio visiones. Un campo de batalla donde los hombres hablaban lenguas diferentes, y aún así se entendían para destruirse. Religiones enfrentándose como ejércitos, sin saber que todas adoraban ecos de la misma voz. «No puedo contenerlo», gritó. Azrael lo sostuvo por los hombros. «Escúchame. No luches contra el verbo. Déjalo fluir. Eres el primero en 1000 generaciones que puede leer sin traducir». Elías respiró hondo. Y entonces habló. No en hebreo, no en arameo. Habló en la lengua anterior al Edén, aquella que nombró a las cosas sin necesidad de símbolos. Y cuando lo hizo, la criatura se detuvo. Las sílabas flotantes se disolvieron. El glotófago tembló, y antes de desaparecer, proyectó una última imagen. Una torre infinita, construida con bloques de oro negro, elevándose más allá de las nubes. En su cima, un ojo cerrado. A su alrededor, 7 figuras encapuchadas, tallando inscripciones en el aire. Y en lo alto, una voz sin cuerpo decía: «Cuando el lenguaje sea uno otra vez, la humanidad dejará de ser criatura». La imagen se desvaneció. El glotófago se replegó en sí mismo y se deshizo como tinta en el agua. Azrael cayó de rodillas jadeando. «Has hablado la lengua raíz. El segundo velo se ha roto. El mundo entero lo sentirá pronto». Elías se puso en pie. Sabía que lo que venía no podía evitarse. El mapa proyectado por la piedra seguía flotando ante él. Una ruta, un destino. «Debemos ir a Babel», dijo, «pero no a la que se cuenta en los libros, a la verdadera, a la que fue escondida bajo el lenguaje mismo». Azrael lo miró con una mezcla de reverencia y temor. «Entonces prepárate, portador del verbo, porque en Babel las palabras matan». Y sin previo aviso, el mapa comenzó a arder, revelando la siguiente coordenada: Eridú,
la primera ciudad de los hombres, donde el lenguaje fue regalado por seres que no eran dioses, ni hombres. Eridu, la ciudad que no debería existir. La arena cambió de color al cruzar el siguiente umbral. Ya no era dorada, sino gris ceniza, como si todo lo que alguna vez vivió allí hubiese sido reducido a polvo. A lo lejos, entre dunas erosionadas y pilares rotos, se alzaban los restos de una ciudad sepultada. Eridu, la cuna de la civilización sumeria. O al menos, eso decía la arqueología convencional. Pero lo que Elías y Azrael vieron no aparecía en ningún libro de historia. «No puede ser», murmuró Elías. «Esta ciudad no fue construida por humanos. Los muros eran demasiado lisos, las estructuras imposibles. Pirámides invertidas flotaban a unos metros del suelo, con inscripciones que cambiaban de forma según quien las mirara. Cada ladrillo parecía tallado en obsidiana líquida y algunos emitían un zumbido leve, como si aún recordaran el verbo original. Azrael asintió. Los antiguos decían que Enki, el dios de las aguas profundas, entregó aquí el don del lenguaje. Lo que no dijeron es que Enki era un emisario, un sombra hablante, traído desde el borde del cielo. ¿Por qué entregaron el lenguaje?, preguntó Elías, tocando una inscripción que se reconfiguró al instante en un símbolo espiral. Porque querían que la humanidad construyera, pero no ciudades, sino un puente, un camino hacia las estrellas. En el centro de la ciudad hallaron un templo subterráneo en forma de espiral descendente. Una voz, ni masculina ni femenina, surgió desde lo profundo. ¿Quién porta el verbo? ¿Quién ha quebrado el segundo velo? ¿Quién camina con una lengua que aún no ha sido pronunciada? Elías no respondió con palabras, sino que proyectó su pensamiento. Sintió cómo su alma se alargaba, vibraba, y su conciencia era absorbida por la estructura. Cayó de rodillas. La piedra bajo él cambió, revelando un disco con 7 anillos móviles. Cada anillo contenía nombres, no en letras, sino en esencias. Azrael lo miró con gravedad. Esta es la rueda de las lenguas. Cada giro es un pacto, un salto en la historia. Solo los marcados pueden tocarla sin enloquecer. Elías colocó su mano sobre el anillo más externo. Instantáneamente, el templo se iluminó. Las paredes mostraron imágenes antiguas, los primeros humanos recibiendo sílabas como semillas, y entre ellos, figuras vestidas con túnicas celestes, sin rostros, con bocas selladas por fuego. Y entonces, una visión. La torre. Otra vez, pero esta vez en construcción. Miles de obreros trabajaban, no con herramientas, sino con palabras habladas. Cada frase formaba un bloque, cada oración, un nivel, hasta que alguien dijo una palabra que no debía existir, y todo colapsó. El templo tembló. Azrael retrocedió. Alguien más está aquí. Desde las sombras emergió un hombre vestido de negro, con ojos de obsidiana y una cruz invertida tatuada en su cuello. ¿Portador del verbo?, dijo con una voz que no era humana. He esperado siglos para romperte la lengua. Azrael lo reconoció al instante. No, tú no. Sí, respondió la figura sonriendo. Soy el séptimo habla, el último discípulo del lenguaje perdido, y he venido a cerrar tu boca, antes de que abras el tercer velo. El séptimo habla. El hombre de negro avanzó con la lentitud de quien no teme. Su presencia distorsionaba el aire. Las inscripciones en las paredes comenzaban a desdibujarse, como si el lenguaje mismo quisiera huir de él. Elías sintió un peso en el pecho. No era miedo, era una presión antigua, como si la historia misma lo observara. ¿Qué eres?, preguntó, aunque en su interior ya lo sospechaba. Soy el eco de lo que no debía decirse, respondió el séptimo habla. El verbo caído, la sílaba que fue pronunciada en Babel antes de su ruina. Mi existencia es un error, un residuo del lenguaje divino que no fue borrado del todo. Azrael apuntó su báculo hacia él, pero el hombre solo sonrió. Tu luz no me hiere, Azrael. ¿No recuerdas? Tú y yo éramos del mismo coro, antes de que tú juraras proteger la palabra y yo jurara corromperla. Eres un mentiroso, gruñó el guardián. Fuiste desterrado por intentar romper el tercer velo sin comprenderlo. ¿Y acaso no es ese el destino de todos los profetas?, respondió el séptimo. Ser consumidos por una verdad que nunca fue para ellos. Elías dio un paso adelante.
Las runas de su frente comenzaron a arder, proyectando una espiral de luz en el suelo. «No has venido solo a hablar», dijo. «Has venido a evitar que revele lo que hay más allá del tercer velo». «¿Por qué?». El séptimo habla bajó la mirada, y por un instante su sonrisa se desvaneció. «Porque si lo haces, los dioses falsos caerán, y con ellos todo lo que han construido en nombre de lo sagrado». Entonces atacó, no con armas, sino con palabras. Pronunció una frase corta en una lengua que deshacía el mundo a su paso. Las paredes del templo se agrietaron. Las columnas crujieron como huesos. Azrael lanzó un escudo de fuego, pero fue quebrado en un solo susurro. Elías resistió, sintiendo su cuerpo temblar, pero no retrocedió. Cerró los ojos y respondió, no con una frase, sino con una nota pura, surgida del centro de su alma. Un sonido que no podía ser escrito, pero que todo lo vivo reconocía. El sonido del primer nombre. La onda de energía chocó con el verbo oscuro del séptimo habla. El templo se estremeció. La espiral de piedra se encendió como un circuito antiguo. La rueda de las lenguas giró una vez, y el tercer velo se desgarró. La visión fue inmediata. Un trono vacío, rodeado por 4 criaturas aladas, cada una con un rostro diferente. Hombre, león, águila y toro. Sobre el trono, un símbolo. No un dios, sino una ecuación escrita en letras vivas. La Biblia, en su forma original, como un sistema codificado, un mapa de vibraciones, un mecanismo para recrear la estructura misma del cosmos. El séptimo cayó de rodillas, sangrando por los ojos. «No puedes ver eso, no puedes». Pero Elías lo había visto, y ahora sabía por qué tantos habían muerto por ocultarlo, por qué tantos se habían vuelto locos al intentarlo. Azrael se acercó, aún temblando por la energía liberada. «Has hecho lo impensable. Has abierto el tercer velo. Lo que viene ahora no es historia, es revelación». Elías asintió. «Y la próxima señal está en Jerusalén, bajo el monte del templo». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Azrael. «Porque la visión me lo mostró. Y porque», dijo mirando el cuerpo desvanecido del séptimo, «alguien más también va en camino». El silencio bajo el templo. La noche caía sobre Jerusalén con un extraño silencio. No había viento, ni voces, ni siquiera el murmullo de los rezos en el muro de las lamentaciones. Era como si la ciudad entera esperara contener la respiración. Elías y Azrael, cubiertos por mantos oscuros y protegidos por un velo de sombras bendecidas, se escabulleron por un pasadizo antiguo detrás del muro occidental. A través de túneles sellados por el tiempo y protegidos por inscripciones en arameo angelical, llegaron a la cripta oculta bajo el monte del templo. «Este lugar», dijo Elías, con voz temblorosa. «Aquí algo sueña». Azrael asintió. «No sueña. Recuerda». La cripta estaba construida con piedras negras como obsidiana, sin marcas de cincel. Era como si hubiesen sido formadas por una voluntad, no por manos. En su centro había una esfera suspendida entre 4 pilares, flotando en el aire, girando lentamente. La esfera era de plata viva, y en su superficie se veían miles de frases superpuestas en todas las lenguas del mundo, incluso en lenguas jamás habladas. «Este es el corazón del verbo», dijo Azrael, «lo que quedó del lenguaje original antes de ser fragmentado en Babel». Elías se acercó, su frente ardiendo con el símbolo espiral. Sintió que cada palabra jamás dicha estaba viva en esa esfera, que el universo mismo hablaba en susurros a través de ella. Y entonces la esfera le habló. 3 velos han caído, 4 aún protegen el núcleo. El verbo se reordena, el tiempo se disuelve, y el usurpador ha despertado. «El usurpador», susurró Elías. Antes de que la esfera pudiera responder, una fuerza invisible estalló en la cripta. La piedra tembló. Una grieta se abrió en el techo, dejando ver un cielo ennegrecido por nubes que giraban en espiral. Desde la grieta descendió un ser encapuchado, envuelto en vendas negras. Sus pies no tocaban el suelo. De su boca no salían palabras, sino voces de otros. Profetas, mártires, reyes, todos hablando al mismo tiempo. Azrael dio un paso atrás. Sus ojos se abrieron con terror. «¡No! Ese no es el séptimo. Ese es
El que corrompió Babel, el primogénito del verbo caído, el primer nombre roto. Elías sintió que su cuerpo comenzaba a desintegrarse. La criatura hablaba sin pronunciar, y cada sílaba era una fractura en la realidad. El símbolo en su frente se encendió con fuerza, resistiendo el poder. Pero entonces, una idea, no una frase, se formó en su mente. La única forma de sobrevivir era devolverle a esa criatura lo que había destruido. Un nombre completo, pronunciado correctamente, en la lengua raíz. Azrael, jadeó Elías. Si puedo reconstruir el nombre original de Dios, puedo sellarlo. Pero si lo dices mal, te borrarás a ti mismo. Entonces tendré que recordar lo que nunca viví. La esfera comenzó a girar más rápido. Las frases en su superficie se ordenaron. Una línea de fuego trazó un camino hacia Elías. Palabras perdidas, fragmentos del Génesis original, vibraciones puras. Y allí estaba, el nombre que no puede escribirse. Elías cerró los ojos y comenzó a pronunciarlo. Una a una, las sílabas resonaron como campanas celestes. La criatura chilló. El aire se quebró. Azrael cayó de rodillas, cubriéndose los oídos. Y entonces, al llegar a la última sílaba, la criatura fue arrastrada hacia dentro de sí misma, implosionando en un torbellino de sombras y luz. Un silencio absoluto cayó sobre la cripta. La esfera descendió lentamente. Elías se desplomó, sangrando por los oídos. Pero vivo. Azrael se acercó, impresionado. Lo hiciste. Pronunciaste el nombre incompleto. No completo, dijo Elías, respirando con dificultad. Solo lo suficiente. La esfera susurró una última revelación. Ahora sabes quién creó el lenguaje, pero aún no sabes por qué. Para eso, debes entrar en el cuarto velo, en la ciudad sin nombre, donde el verbo fue sellado con huesos humanos. Elías se puso en pie. La siguiente etapa los esperaba, más antigua que Jerusalén, más olvidada que Babel. Y en lo profundo del desierto, algo empezaba a desenterrarse por sí solo. La ciudad sin nombre no aparecía en mapas, no era mencionada en crónicas ni leyendas, ni siquiera el Talmud, ni los rollos gnósticos del Nag Hammadi, ni los manuscritos del Mar Muerto la nombraban. Pero allí estaba, oculta bajo las arenas del Rub al-Khali, el desierto del vacío en Arabia, donde incluso las tribus beduinas no se atrevían a entrar. La arena era diferente allí, más fina, más oscura, cargada de memoria, como si el desierto supiera lo que yace dormido bajo él. Elías y Azrael llegaron en silencio, guiados por las coordenadas reveladas por el corazón del verbo. No usaron brújula, no usaron estrellas, solo la vibración de su marca espiritual, que ardía más con cada paso. Tras 3 días sin sol ni luna, divisaron una muralla sepultada, un zigurat invertido, cuyas puntas sobresalían de la arena como dientes de un dios enterrado boca abajo. «Hemos llegado», dijo Azrael, tocando la piedra negra. «Esta es Urunú, la ciudad prohibida, el lugar donde se selló el cuarto velo con el lenguaje del sacrificio». Elías se estremeció. La muralla estaba tallada con rostros humanos, miles de ellos, no esculturas, rostros reales, petrificados, sus bocas aún abiertas en un grito eterno. «¿Qué es esto?». Azrael respondió con voz baja, reverente. Los primeros que intentaron pronunciar el nombre completo fueron absorbidos por sus propias palabras. La ciudad los usó como sellos. Ahora son parte del velo. El acceso era un arco de piedra sin puerta. Al cruzarlo, Elías sintió que el tiempo mismo se suspendía. No había viento, no había sonido. Cada paso resonaba como si caminara sobre huesos. En el centro de la ciudad encontraron un altar circular. No tenía símbolos, solo una frase grabada en la piedra. Aquí fue enterrada la voz. Aquí comenzó el silencio. Elías se arrodilló, colocando la palma sobre la inscripción. Y entonces, una visión lo inundó. Una asamblea de seres de luz y sombra, discutiendo sobre el poder del lenguaje. Uno de ellos, con ojos como soles apagados, propuso que el verbo no debía ser compartido con los hombres. Otro, más joven, rebelde, dijo: «Si pueden nombrar las cosas, entonces podrán recrearlas. Y si pueden recrearlas, podrán superar incluso a sus creadores».
Así nació el conflicto, así cayó Babel, y así fue construida Urunú, para sepultar el lenguaje original con cuerpos, sellarlo con sacrificio y que nunca más fuera pronunciado. La visión terminó. Elías abrió los ojos con lágrimas. El cuarto velo no era solo una prisión del lenguaje, era una tumba, una advertencia. «Y ahora has abierto su puerta», dijo Azrael, mirando al cielo, que se oscurecía con nubes imposibles. «Los que lo enterraron vendrán a reclamarlo». De pronto, desde los bordes de la ciudad, figuras comenzaron a alzarse, altas, delgadas, cubiertas de vendas y ceniza, sin rostro, sin boca, pero cada una pronunciando sílabas invisibles que hacían temblar la piedra. «Los vigilantes del silencio», susurró Azrael. «Ellos eran profetas, hasta que vieron el núcleo del nombre. Ahora somos guardianes del umbral». Elías se puso de pie, con el códice aún envuelto contra su pecho. «No busco destruir el verbo, solo comprender por qué fue entregado». Una de las figuras extendió una mano, y por primera vez, una voz emergió de lo innombrable. «Entonces, cruza la puerta interior, portador, y sé juzgado por lo que aún no has dicho». El altar se abrió, revelando una escalera descendente hecha de huesos tallados con letras. El aire olía a antiguo, a tierra virgen, a verdad sin domesticar. Azrael lo miró una última vez. «Más allá de este umbral, ya no serás lector, ni profeta, serás parte de la historia misma». Elías respiró hondo y descendió. El núcleo del nombre. Los escalones descendían más allá del tiempo. Cada paso era una nota. Cada hueso crujía como si aún recordara lo que sufrió. Elías descendía no solo físicamente, sino espiritualmente, como si su alma fuera pelada capa por capa. Azrael no lo siguió. Solo observó desde arriba, sabiendo que lo que esperaba al final no era para él. «Buena suerte, portador», susurró. «Regresa si puedes, pero no regreses igual». Al fondo, Elías llegó a una caverna abovedada, donde el silencio tenía peso. Una piedra flotante giraba lentamente en el centro del espacio, negra, perfectamente lisa, sin inscripción alguna. Pero Elías supo de inmediato lo que era: el núcleo del nombre, la primera palabra, el origen del lenguaje, el sonido que nunca fue pronunciado, pero que dio forma a todo lo demás. A su alrededor, 7 pilares formaban un círculo, cada uno con una inscripción rota. Elías tocó el primero. Una descarga de memoria lo golpeó como un rayo. Vio un universo sin tiempo, materia sin forma, y luego el verbo. Una vibración que separó la oscuridad del propósito. Una conciencia que no dijo «sea la luz», sino «fui la luz». Y con ese acto, el lenguaje se volvió creador y maldición. En el segundo pilar, otra visión. Los primeros humanos. No hablaban. Comunicaban por resonancia del alma. Cuando se les dio el verbo comenzaron a nombrar, pero al nombrar se separaron del todo. Surgió el yo, el tú, el esto, el aquello. Surgió la distancia, y con ella, la mentira. Elías entendía ahora. El lenguaje fue un don, pero también un exilio. Fue la herramienta que nos hizo humanos, murmuró, y lo que nos alejó de ser como los creadores. El tercer pilar mostraba algo más íntimo. Un niño leyendo las escrituras. Era él. Pero detrás de cada palabra que leía, una sombra murmuraba algo diferente. No mentira. Verdad, no dicha. Como si cada versículo de la Biblia tuviera una doble capa, un mensaje velado solo visible para quienes tuvieran la marca. «Yo», susurró Elías, «siempre la tuve». La marca espiral en su frente latía con fuerza. No fue dada por accidente. Fue sembrada en su alma antes de su nacimiento. «Soy una herramienta», dijo en voz alta. «Pero, ¿de quién?» Fue entonces que el núcleo del nombre reaccionó. La piedra se abrió como una flor, y en su centro, una palabra comenzó a formarse. No era visible, no era audible, era vivida, una sola sílaba. Pero con ella, Elías recordó todo: su nacimiento, su muerte, las vidas anteriores, la vez que fue escriba en Alejandría, otra en que fue perseguido por la Inquisición, y otra más, en la que escribió un evangelio que nunca fue incluido en la Biblia. Y en todas esas vidas, siempre buscaba lo mismo:
el nombre original de lo que somos, cayó de rodillas llorando, no de tristeza, sino por la belleza insoportable de haber recordado su propósito. Y entonces lo entendió. El lenguaje no fue creado para describir al mundo, fue creado para soportarlo. Y justo cuando esa revelación lo llenó, el techo de la caverna tembló. Desde arriba, una figura descendía, pero no era enemiga, era él mismo, una versión suya, más joven, más inocente, con ojos aún no cansados por el conocimiento. Y el joven Elías habló con una voz pura. Has cruzado el umbral, has recordado, pero ahora debes decidir, revelar el nombre y encender el mundo, o sellarlo de nuevo y conservar la ilusión. Elías se miró a sí mismo y comprendió que esta elección marcaría el inicio del quinto velo, donde el lenguaje no es arma ni escudo, sino puente entre lo divino y lo humano. Y fuera de la ciudad, en la superficie, las estrellas comenzaron a alinearse. La alineación. Mientras Elías meditaba ante el núcleo del nombre, arriba, en la superficie del mundo, el cielo cambió. Satélites dejaron de responder. Los campos magnéticos enloquecieron. Observatorios en Chile, Japón, Rusia y Etiopía reportaron lo mismo. Las estrellas estaban moviéndose, no de forma astronómica, de forma inteligente. Azrael, en la entrada de la ciudad olvidada, sintió cómo el aire comenzaba a quebrarse. No romperse, quebrarse, como una copa de cristal cuando empieza a vibrar por una nota demasiado pura. Ha comenzado, susurró. El quinto velo se prepara para caer. En el Vaticano, los monitores ocultos en la Cámara del Silencio, en los sótanos más profundos del archivo secreto, parpadearon por primera vez en siglos. Una inscripción en latín surgió en una pantalla de piedra. Nomine revelato, mutabitur ordo. Revelado el nombre, cambiará el orden. Los cardenales del círculo interior del Collegium Arcanum, el cuerpo oculto que resguarda las claves prebíblicas, activaron el protocolo final, Codex Ignis. El mundo debía prepararse para la posibilidad de que la verdad ya no fuera contenible. Pero el caos aún no era total, porque solo una persona llevaba el verbo completo dentro de sí, y ese hombre seguía decidiendo. En las profundidades de Urunú, Elías se alzó. Frente a él, su versión más joven seguía esperando una respuesta. ¿Qué ocurre si lo revelo?, preguntó. ¿Qué ocurre si hablo el nombre? Su reflejo respondió. El lenguaje se realineará. Todo lo creado a partir del error del verbo será arrastrado. Las mentiras caerán. Religiones, estados, historia. La humanidad será devuelta a su forma original, pero perderá todo lo que creía tener. Y si lo oculto, seguirán adorando una sombra, seguirán rezando a un eco. La Biblia, el Corán, la Torá, incluso los textos Vedas, todos son fragmentos, y tú eres ahora la página completa. Elías cayó en silencio. La carga era inmensa, inhumana. ¿Quién era él para decidir por el mundo? Entonces escuchó la voz de Azrael, descendiendo desde la entrada. Elías, debes salir. Te han encontrado. Los portadores del lenguaje corrupto están aquí. Elías cerró los ojos. El núcleo del nombre se selló, volviendo a ser una piedra negra. Su reflejo joven desapareció. Ya no había más revelación. Ahora solo quedaba acción. Subió por los huesos esculpidos y al emerger al nivel superior vio lo que temía. El cielo estaba rojo. Las estrellas, alineadas en una forma reconocible. Una espiral de 7 brazos. El mismo símbolo que llevaba marcado en la frente. Y frente a la entrada de Urunú, esperándolos como jueces antiguos, estaban los portadores del lenguaje corrupto. 7 figuras envueltas en ropajes blancos manchados de tinta, cada uno con un libro abierto sobre su pecho, flotando sin manos. Y todos hablaban a la vez, en distintas lenguas: griego antiguo, hebreo, acadio, latín, náhuatl, chino clásico y una lengua que Elías jamás había escuchado, pero comprendía perfectamente. Hemos venido a sellarte, dijeron al unísono, porque si tu palabra se libera, el mundo no será juzgado, será reescrito. Azrael desenvainó su báculo de fuego. Elías apretó el códice. No vine a destruir, dijo Elías, vine a recordar. Entonces, recuerda esto.
respondieron los 7. Dios creó con palabras, pero quien pronuncie las palabras originales será como Dios. Y así comenzó la batalla por el verbo, la guerra del verbo. No hubo espadas, no hubo cañones, ni fuego, ni sangre en el sentido tradicional. La guerra se libró con palabras. Los portadores del lenguaje corrupto, 7 heraldos de las tradiciones mutiladas, se posicionaron en semicírculo frente a Elías y Azrael. Cada uno representaba una civilización que alguna vez intentó controlar el verbo original, y fracasó. Detrás de ellos, el aire temblaba con cada sílaba que pronunciaban. «¡Aletheia!», gritó el griego, desatando una onda de negación que convirtió la arena en mármol. «Kof Dalet Resh», entonó el hebreo, haciendo que el cielo se partiera como un pergamino viejo. «Shang Di Hing Sing», proclamó el chino, y del suelo brotaron columnas de jade ardiendo. Elías no podía atacarlos directamente. Las leyes del verbo lo impedían. Solo podía responder. «El verbo no es posesión», dijo en voz baja. «Es herencia, es promesa, es eco de origen». Y con eso, habló por primera vez usando el lenguaje primordial. No lo gritó, no lo cantó, simplemente lo nombró. Una palabra compuesta de 7 sílabas, cada una resonando en un plano distinto de la existencia. El sonido no solo salió de su boca, sino de todo su cuerpo. Las piedras lo repitieron, el cielo lo repitió, incluso los portadores lo repitieron, sin querer, y entonces ocurrió lo impensable. Los libros que flotaban sobre sus pechos comenzaron a desmoronarse, hoja por hoja, como si fueran hechos de ceniza. Cada palabra errónea, cada traducción torcida, cada glosa manipulada a lo largo de milenios, se borró. «¡Deténlo!», gritó el portador del latín, ahora arrodillado, su libro quemándose sin fuego. «Si llega a la 7ª sílaba, no habrá marcha atrás». Pero ya era tarde. Elías abrió el códice. Las páginas brillaban. Ya no eran letras, eran constelaciones en movimiento, como si el texto estuviera escrito con fragmentos del universo original. Azrael lo miró, casi con miedo. «Lo estás haciendo. Estás pronunciando el nombre completo». Elías asintió. Las lágrimas le caían sin esfuerzo, no por tristeza, sino por el peso de la verdad que atravesaba cada célula de su ser. «No quiero destruir el mundo», dijo. «Solo quiero que deje de mentirse a sí mismo». Con la 6ª sílaba, el suelo tembló. No un terremoto físico, sino ontológico. Las cosas comenzaban a deshacerse en su verdadera forma. Torres se convertían en pensamientos olvidados. Tumbas se convertían en palabras no dichas. El aire se volvía memoria. Los portadores, al verse derrotados, gritaron una palabra prohibida, Elohim Terminus, y con ella intentaron borrar a Elías, no matarlo, sino reducirlo al silencio previo a la existencia. Pero Elías no temió. Pronunció la 7ª sílaba, y todo se detuvo. Silencio, absoluto, como el instante entre la última nota de una sinfonía y el primer aplauso. El mundo no se destruyó, se reinició. Los portadores desaparecieron. Urunú se desvaneció en polvo. El códice se cerró, y su cubierta ahora estaba en blanco. Azrael cayó de rodillas. «¿Qué has hecho?». Elías miró al cielo. El espiral de estrellas giraba suavemente, como si hubiese sido sembrado por su voz. «No fue una guerra», dijo. «Fue un nacimiento. Lo que era falso, se fue. Lo que estaba oculto, ahora espera ser nombrado de nuevo». Y mientras hablaba, millones de personas en el mundo comenzaron a recordar sueños extraños, símbolos que nunca habían visto, pero que entendían. Bebés nacieron hablando. Ancianos murieron sonriendo, repitiendo palabras que jamás aprendieron. Las religiones no desaparecieron, pero se inclinaron ante algo mayor. Y en algún lugar, una Biblia se abrió sola, mostrando un nuevo evangelio. Uno sin autor, uno que aún no había sido escrito. Los despiertos, el verbo se había pronunciado. Y aunque el mundo no ardió, algo profundo se encendió en el alma humana. Durante las siguientes 7 noches, las personas de todos los rincones del mundo comenzaron a soñar con símbolos antiguos, no enseñados en escuelas ni escritos en libros. Un ojo flotando sobre un río, una espiral que se cerraba hacia adentro, un árbol con raíces en el cielo
y ramas enterradas en la tierra. Y en cada sueño, una palabra. Recordad. Se les llamó los despiertos, personas comunes, una enfermera en Marruecos, un carpintero en México, un niño autista en Noruega, una mujer sin lengua en Uganda. Todos empezaron a hablar en lenguas que nadie les había enseñado, lenguas que no existían en el plano físico, pero que movían objetos, sanaban enfermedades y a veces mataban con solo ser pronunciadas. Los gobiernos intentaron silenciarlos. Son terroristas verbales, decía un comunicado global, firmado por una coalición sin nombre. Pero no se trataba de poder. No era magia. Era memoria. Porque los despiertos no estaban aprendiendo. Estaban recordando. Mientras tanto, Elías y Azrael caminaban por lo que quedaba del desierto de Siria. Donde una vez estuvo Urunú, ahora había un cráter perfecto, y en su centro, una semilla de piedra flotaba, la misma que había sido el núcleo del nombre. El nombre aún existe, dijo Azrael. Lo has pronunciado, pero no lo has definido. Exacto, respondió Elías, porque no se debe definir. Definir es limitar, y el nombre no tiene límites. Una figura emergió del viento. Era una mujer vestida con telas de fuego que no quemaban. Su rostro era múltiple. Cambiaba con cada parpadeo. Una vez joven, otra anciana, luego niño, luego animal, luego estrella. Tú lo has abierto, dijo. Ahora vienen los otros. ¿Los otros? Los arcontes del silencio. Aquellos que juraron que el verbo original jamás sería revelado. Azrael dio un paso atrás. ¿Aún existen? Sí, dijo la mujer, y no desean eliminar el verbo. Desean corromperlo. Esa misma noche, en un monasterio abandonado de Etiopía, 7 figuras encapuchadas realizaron un ritual. Usaron fragmentos del Evangelio de Judas, cartas suprimidas de Nag Hammadi y restos de un códice aún más antiguo que el Génesis. Su objetivo, crear una contrapalabra, una antisílaba, no para destruir lo que Elías había despertado, sino para infectarlo, para insertar una mentira tan perfecta que parecería verdad, para hacer que la humanidad adorara su despertar, sin jamás escapar de su sueño. Uno de ellos, el más viejo, abrió los ojos, negros como tinta. Que se inicie la tercera Babel, dijo, y en ese momento la luna se oscureció, no por eclipse, sino porque alguien estaba escribiendo sobre su superficie, una palabra gigantesca, trazada en fuego. ¿Quién hablará por el hombre? Elías sintió el temblor en el aire. El verbo había sido sembrado, pero la guerra por su pureza apenas comenzaba. Tenemos que advertirles, le dijo a Azrael, a los despiertos. No todos querrán oírte, replicó su compañero. Muchos creen que tú eres el antipalabra, el heraldo del caos. Entonces tendrán que decidir, dijo Elías, con el códice brillando en su espalda. Porque esta no es una guerra entre el bien y el mal, sino entre la verdad completa y la mentira agradable. El lenguaje de la nada. Elías y Azrael llegaron a un lugar donde no había mapa posible, una grieta en la realidad, escondida entre los pliegues del mundo, conocida en antiguos textos como el verbo inexistente. No era un sitio físico, no había arriba ni abajo, ni luz ni sombra, solo un vasto espacio blanco, donde las palabras no podían entrar a menos que fueran verdaderas. Estamos en el umbral, dijo Azrael. Aquí se decide qué permanece y qué se borra. ¿Qué estamos buscando?, preguntó Elías. Azrael apuntó al centro del vacío. Una figura flotaba, sentada en posición de loto, con la boca sellada por un velo de cristal y miles de pergaminos girando a su alrededor. Esa es la testigo, la primera criatura que escuchó el verbo original, y sobrevivió. No podía hablar, no podía escribir, solo podía recordar. Los despiertos, guiados por visiones compartidas, también empezaron a llegar. Unos lo hicieron en sueños, otros en trances. Algunos murieron en sus cuerpos físicos para entrar, y no estaban solos. Los arcontes del silencio descendieron al umbral, vestidos con túnicas que reflejaban todo sonido. Donde ellos caminaban, las palabras se apagaban. Eran 7 también, como los portadores, pero mucho más antiguos. Eran los arquitectos del engaño,
los guardianes del olvido. Uno de ellos habló sin voz, y aún así fue comprendido por todos. Este lenguaje no debe sobrevivir. Nadie debe hablar como los dioses. El hombre fue creado para obedecer, no para nombrar. La testigo giró su rostro hacia Elías. Entonces abrió su boca, y del velo de cristal surgió un solo sonido. Yo recuerdo. Todo tembló. El umbral se contrajo, y una antigua verdad quedó expuesta ante todos. El verbo original no era una invención, tampoco una revelación. Era un recuerdo del alma humana. Los arcontes lanzaron la antisílaba, una palabra hecha de miedo, control y distorsión. Y allí, en medio del vacío, esa palabra intentó fusionarse con los corazones de los despiertos. Pero Elías se adelantó, y por primera vez, desde la pronunciación del nombre, cantó, no con voz, sino con intención. Un canto en 7 capas, cada una dirigida a un plano distinto, a los cuerpos, a las emociones, a las memorias, a las raíces genéticas, a los símbolos colectivos, a los sueños aún no soñados, y al silencio que viene antes del primer latido. La antisílaba se detuvo, no fue destruida, fue reconocida, y al ser reconocida, perdió su poder, porque lo falso solo domina cuando nadie se atreve a nombrarlo. Los arcontes comenzaron a gritar, pero sus gritos no hacían ruido. Desaparecieron lentamente, como tinta arrojada al mar, y en ese instante, todos los despiertos, conectados por un mismo pulso, dijeron al unísono, nosotros somos el verbo, y no seremos silenciados. El umbral se deshizo, la testigo sonrió, y la semilla de piedra que había flotado en el desierto brotó. De ella surgió un árbol, pero no uno común. Tenía raíces en la eternidad y ramas en el presente. Cada hoja era una sílaba, cada fruto, una verdad aún no pronunciada. Elías se acercó al tronco, lo tocó, y en su mente, una visión, un futuro en el que todos hablarían el lenguaje original, no con palabras, sino con vida, con actos, con integridad, con presencia. Pero también vio otro futuro, uno donde el verbo sería usado para controlar, para falsear, para fingir divinidad sin compasión. Todo dependía de lo que harían ahora. El pacto del verbo. Elías permaneció ante el árbol del lenguaje, sintiendo su savia recorrer el aire como una sinfonía viva. Cada hoja caía con el sonido de una palabra perfecta. No necesitaba traducción, no tenía sinónimos. Era lo que era, sin máscara, sin interpretación. Azrael observaba desde la distancia, con la mirada oscura de quien ya ha visto esta escena muchas veces antes, en otros mundos, en otras eras. ¿Lo harás?, preguntó. ¿Nos lo darás todo? Elías no respondió de inmediato. Sabía lo que implicaba liberar el verbo completo. Un mundo donde el lenguaje no pudiera usarse para mentir, donde toda palabra pronunciada se volviera real, donde los actos no pudieran separarse de las intenciones. ¿Está el mundo listo para eso?, murmuró. Azrael alzó una ceja. ¿Alguna vez lo estuvo? Fue entonces cuando Elías sintió la presencia detrás de él. No era un enemigo, no era un aliado, era la conciencia del verbo. Una entidad que no tenía cuerpo, pero se manifestaba a través de todo. El susurro del viento, el crujir de las hojas, el retumbar sutil del corazón humano. Y esa conciencia habló. Si das el verbo completo, perderás el control. Si lo fragmentas, repetirás la historia. ¿A cuál dolor le temes más? Elías pensó en los despiertos, en la enfermera que sanó a cientos con solo mirar, en el niño que habló con su perro en un idioma sin ladridos, en la anciana ciega que dibujó constelaciones que no existen, aún. Y también pensó en los que intentaron manipular el verbo, en los falsos profetas que ya estaban preparando iglesias del nombre, en los gobiernos que querían clasificar el lenguaje como propiedad estatal, en los codiciosos que querían usarlo para vender, dominar, manipular. ¿Qué pasará si no decido?, preguntó. La conciencia respondió. Entonces el verbo decidirá por ti, como lo hizo al principio, como lo hará al final. Fue entonces cuando Elías notó algo curioso. El árbol del lenguaje estaba muriendo, no por destrucción, sino porque su propósito estaba por cumplirse. Cada hoja que caía se disolvía en luz. Cada palabra que perdía forma
entraba en la humanidad. Y entonces lo comprendió. No se trata de compartir el verbo, dijo. Se trata de sembrarlo. Azrael lo miró con desconcierto. ¿Sembrarlo? ¿Dónde? En el corazón de quienes aún no han hablado. No en libros, no en templos, en silencios. Se acercó al árbol, tomó una fruta de su copa más alta, una esfera translúcida, palpitante, casi viva, y la sostuvo en su pecho. El verbo completo no puede ser dado, debe ser encarnado, y con una exhalación suave, se lo tragó. Azrael gritó: «¿Qué haces? Eso no tiene retorno». Pero ya era tarde. La fruta se volvió fuego dentro de Elías. No lo quemó, lo reveló. Su piel se volvió palabra, su sangre, ritmo, sus pensamientos, símbolos puros, y entonces desapareció. No murió, se dispersó. Fragmentos de su conciencia viajaron como partículas invisibles, infiltrando las almas abiertas de los despiertos. Semillas sin forma, instrucciones sin idioma. Ahora, cada uno llevaba dentro de sí una sílaba del verbo entero. Azrael cayó de rodillas, no por tristeza, sino porque comprendió la magnitud del acto. Elías no había elegido entre darlo o ocultarlo. Había elegido confiar. Ahora el verbo vive, susurró. Pero nadie puede poseerlo todo, y por eso nadie podrá corromperlo. La conciencia del verbo habló una última vez. Lo que fue dicho al principio, ahora se dice en cada corazón que se atreva a decir la verdad. Y con eso, el árbol desapareció. El mundo no cambió en un instante. No hubo señales celestiales, ni fuegos, ni trompetas. Pero desde ese día, algunas cosas dejaron de ser posibles. Mentir sin sentir un temblor en la voz. Herir con palabras sin que el propio cuerpo lo sintiera. Usar el lenguaje solo como disfraz. Y en cambio, nacieron nuevas formas de hablar. Lenguas que sanaban. Gestos que decían más que cualquier tratado. Silencios que revelaban más que 1000 sermones. La tercera Babel no ocurrió. En su lugar surgió un nuevo jardín, no hecho de piedra, sino de palabras sembradas en almas libres. El legado invisible. Nadie supo exactamente cuándo ocurrió. No hubo noticieros. No hubo declaraciones oficiales. Pero en cada rincón del planeta, la realidad comenzó a susurrar distinto. Pequeñas cosas primero. Una madre que miraba a su hija y sin hablar, la calmaba. Un preso que escribía una palabra en la pared de su celda y esa palabra lo hacía llorar durante 7 días. Un sastre ciego que al coser un abrigo sanaba el alma de quien lo usaba. Elías no volvió a aparecer, porque ahora estaba en todas partes. Su presencia no era visible, pero sí sentida, en el modo en que el viento se detenía cuando alguien mentía, o en cómo los sueños de los niños empezaban a contener nombres para cosas que aún no existían. Los despiertos, dispersos por el mundo, empezaron a reconocerse entre sí. No usaban signos externos, no tenían símbolos, ni templos, ni dogmas. Solo sabían cuándo alguien hablaba desde el verbo. Y cuando eso ocurría, no había discusión posible. Un silencio sagrado descendía, porque cuando el verbo se manifestaba, el alma entera escuchaba. Pronto se formaron los círculos del eco, grupos pequeños, desperdigados, que no se reunían para predicar, sino para afinar el oído del alma, para aprender a escuchar lo que no se dice y a callar lo que no hace falta decir. Y fue en uno de estos círculos, en lo profundo del altiplano andino, que se pronunció por primera vez el verbo en forma humana. Una joven de nombre Aya, nacida sin cuerdas vocales, miró al cielo una noche y todas las estrellas titilaron al unísono. Los demás no supieron si fue ella quien habló o si fue el cielo quien respondió. Pero desde entonces, cuando Aya tocaba el suelo con su palma, las semillas germinaban al instante, y si colocaba su frente sobre el pecho de un moribundo, el miedo desaparecía. No todos estaban listos. Algunos que habían recibido una sílaba de Elías comenzaron a explotarla. Crearon lenguajes manipuladores, disfrazados de verdad. Usaron la vibración del verbo para sugerir, convencer, engañar, y en algunos lugares surgieron los simuladores del verbo, sectas disfrazadas de despertar, corporaciones que vendían certificados de iluminación,
líderes carismáticos que utilizaban fragmentos de verdad para construir nuevas torres de Babel. Pero había una diferencia crucial. No podían sostenerlo, porque el verbo completo no se podía usar, solo vivir. Y cuando los simuladores intentaban imitarlo, algo extraño ocurría. Perdían la voz. Las palabras salían al revés. La gente los escuchaba, pero ya no creía. No por escepticismo, sino porque el alma humana había aprendido a reconocer lo verdadero. Mientras tanto, en una biblioteca subterránea en el norte de Mongolia, un viejo escriba descubría un manuscrito que no existía el día anterior. Era una sola hoja. En ella, solo una frase. Cuando la última palabra verdadera sea pronunciada, el mundo dejará de necesitar palabras. Y debajo, en tinta que cambiaba con la luz, Elías estuvo aquí. Tú también puedes estar. El escriba cerró los ojos y comprendió lo que otros ya habían comenzado a entender. El verbo no fue un regalo, fue una responsabilidad. Y así, en los rincones más humildes del planeta, en acciones pequeñas pero eternas, el verbo comenzó a florecer. En los silencios que sanan, en los gestos que no buscan aplauso, en la verdad que no necesita explicarse, en los lenguajes aún no nacidos, pero que ya viven en los actos de los justos. Porque el legado de Elías no fue lo que dijo, sino lo que inspiró a otros a no callar más. El último lenguaje del poder. El antiguo orden no estaba muerto, solo dormía. En oficinas de vidrio, en algoritmos invisibles, en lenguas burocráticas que hablaban sin decir nada. Y cuando el verbo comenzó a germinar entre los pueblos, el mundo antiguo sintió miedo. Porque un lenguaje que no se podía manipular, que no podía ser comprado, ni registrado, ni licenciado, era la mayor amenaza de todas. Así nació el proyecto llamado Lex Omega, un protocolo global, secreto, impulsado por una coalición de gobiernos, megacorporaciones y sistemas de inteligencia. Su propósito: crear el antiverbo, un lenguaje capaz de contradecir la vibración del verbo original, un código que pudiera neutralizar las sílabas sembradas por Elías. Los primeros intentos fallaron. Lenguajes artificiales que no conectaban con el alma, palabras sin peso, términos que nadie recordaba. Pero entonces, algo cambió. Lex Omega no buscó destruir el verbo, sino replicarlo imperfectamente. Construyó palabras que sonaban verdaderas, pero cuya vibración era hueca. Parecían verdad, pero no tenían raíz. Las llamaron lenguas fantasma, y comenzaron a infiltrarlas en todo: publicidad, educación, redes, religión, inteligencia artificial. Palabras como autenticidad, comunidad, libertad, verdad, dichas sin alma. Y poco a poco, la gente comenzó a dudar, a preguntarse si el verbo era real o solo una moda. Fue entonces cuando Azrael reapareció. Había estado en silencio desde la fusión de Elías con el árbol. Muchos lo creyeron muerto, otros dormido. Pero regresó con una cicatriz nueva en el rostro y una mirada más antigua que el tiempo. Han creado espejos sin reflejo, dijo, sombras que imitan la luz y logran engañar a los que no han aprendido a sentir. Viajó entre los círculos del eco, advirtió a los despiertos y les enseñó una última lección que Elías nunca llegó a dar: cómo distinguir una palabra sembrada de una palabra programada. Porque la diferencia no estaba en la forma, ni en el acento, ni siquiera en el significado. Estaba en esto: una palabra verdadera se siente en el cuerpo. Una palabra falsa solo resuena en la mente. Pronto, un nuevo fenómeno comenzó a ocurrir. Algunas personas, al escuchar un discurso, una canción, una promesa de campaña, empezaban a sangrar por la nariz. Otros simplemente se dormían de pie, como si el cuerpo apagara todo para protegerse. Los médicos no encontraban explicación. Los científicos hablaban de resonancia cognitiva crítica, pero los despiertos sabían la verdad. El cuerpo humano había sido reescrito por el verbo. Ya no podía digerir mentiras sin enfermarse. Lex Omega aumentó la presión. Crearon parlamentos enteros que hablaban en lengua fantasma. Reescribieron constituciones. Reformaron el lenguaje legal. Y sin embargo, el silencio seguía ganando. Porque ya no era pasividad. Era resistencia. Miles de personas dejaron de hablar. No por miedo,
sino porque habían comprendido que una palabra verdadera vale más que 1000 falsas. Y en medio de ese caos, una niña de 8 años, muda desde su nacimiento, tomó un micrófono en una aldea olvidada de Tanzania y pronunció una sola palabra. No se sabe cuál fue, nadie pudo recordarla, pero todos los presentes lloraron, y en menos de 2 horas, esa emoción atravesó el planeta. Las flores brotaron en las paredes de concreto, los algoritmos colapsaron por exceso de belleza, y los líderes del ex Omega olvidaron su propio idioma. Azrael se sentó a mirar el cielo. Sabía que la batalla no estaba ganada. Sabía que el ex Omega volvería, con nuevas máscaras, con nuevas palabras vacías, pero también sabía que la semilla ya no podía ser desenterrada. Elías, susurró, no fuiste un héroe, fuiste un jardinero, y sembraste justo a tiempo. El día en que el mundo cayó, el mundo entero, se detuvo, no por guerra, ni por desastre, ni por mandato, simplemente un día, sin acuerdo ni explicación, nadie dijo nada, ni una palabra. Las redes se apagaron, los noticieros emitieron imágenes sin audio, las llamadas no se conectaban, y hasta los niños, por instinto, guardaron silencio. Las grandes ciudades quedaron en pausa, como si esperaran una señal que nadie podía ver, pero todos sentían. Fue el día del gran silencio. Nadie supo preverlo, nadie supo iniciarlo, pero todos sabían, en lo más profundo de su ser, que había llegado el momento de escuchar, y en ese vacío sonoro comenzaron a oírse otras cosas: el susurro de la tierra al respirar, el crujir de los árboles compartiendo raíces, el eco de pensamientos honestos, sin filtro ni miedo, el llanto contenido de generaciones enteras, que por fin se liberaba. No eran palabras, era algo más antiguo, más sagrado. Era el verbo antes de convertirse en lenguaje. En las zonas de poder, los líderes del ex Omega intentaron hablar, pero no podían. Sus lenguas se enredaban, sus bocas se cerraban, porque el silencio no fue ausencia, fue juicio. El verbo sembrado por Elías, nutrido por los despiertos, protegido por Azrael y vivido por los justos, estaba maduro, y ya no necesitaba pronunciarse. Se manifestaba. En un templo hundido en las ruinas de Mesopotamia, una anciana abrió un libro que nadie había tocado en 1000 años. Sus páginas eran blancas, pero en el silencio comenzaron a escribirse solas, no con tinta, sino con luz, palabras que no podían leerse con los ojos, pero que el alma reconocía como propias. Era el Evangelio final, no una doctrina, no una religión, sino una vibración común, una partitura sagrada, un llamado a recordar quiénes éramos antes del ruido. En ese día, los simuladores del verbo desaparecieron, no murieron, no fueron castigados, simplemente dejaron de tener audiencia, porque cuando el alma ha probado la verdad, no puede volver a alimentar su hambre con imitaciones. En las calles, la gente se miraba sin miedo, los enemigos se abrazaban sin saber por qué, y los niños, como si siempre lo hubieran sabido, comenzaron a cantar una melodía sin letra, pero que todos reconocieron. Era el sonido del verbo liberado, sin forma, sin dueño, sin dirección, y a la vez, en todos lados. Azrael sonrió por primera vez en siglos. Elías no volvería, porque ya estaba en todos, y aunque el mundo no era perfecto, aunque aún habría conflictos y sombras, ya nadie hablaba sin intención, ya nadie escuchaba sin sentir, y el lenguaje había dejado de ser una herramienta para volver a ser un puente. En una pequeña isla, una niña miró al mar y dijo una palabra, solo una, y esa palabra encendió la aurora en medio del día. Su madre la miró, asustada. ¿Sabes lo que dijiste? La niña negó con la cabeza. No, respondió, pero mi corazón lo sabía antes que yo. El Génesis que esperaba ser escrito. En el principio fue el verbo. Así comenzó todo. Pero ahora, el verbo ya no era solo principio. Era presente. Era presencia. La Biblia oculta, ese libro jamás escrito con tinta, pero grabado en actos, suspiros y decisiones, comenzó a manifestarse de forma distinta. No se encontraba en bibliotecas, ni en templos, ni en discursos sagrados. Estaba en una madre que elegía perdonar, en un anciano que escuchaba sin interrumpir,
en un niño que compartía sin haber sido enseñado, en un joven que renunciaba a la mentira, aún sabiendo que lo haría perder poder. La nueva escritura no tenía páginas, se escribía en el tiempo. Cada gesto era un versículo, cada silencio, un salmo, cada acto de verdad, una profecía cumplida. Los antiguos textos no fueron negados, sino revelados, porque ahora la humanidad tenía la llave para leerlos. El oído del alma despierta. Se comprendió entonces que el Edén no era un lugar perdido, sino una frecuencia, un estado de vibración que se alcanza cuando el Verbo habita dentro y no afuera. Y también se comprendió que la Torre de Babel no fue castigo, sino advertencia. Cuando la palabra se usa sin el alma, los hombres se separan, aunque hablen el mismo idioma. Los círculos del eco no se disolvieron, se multiplicaron, ya no eran grupos, eran formas de vivir. Una nueva ética emergía, no basada en normas, sino en coherencia vibratoria. Ya no importaba lo que decías, sino si tu decir era uno con tu hacer. Y así, lentamente, el lenguaje dejó de ser una máscara y se volvió un espejo. Azrael, por última vez, subió al árbol que Elías había sembrado. El árbol ya no era solo vegetal, era también memoria. Sus hojas contenían las sílabas originales. Sus raíces abrazaban los huesos de antiguos profetas, y en su savia corría un mensaje eterno, que solo los puros de corazón podían escuchar. Tú eres el Verbo ahora. Lo que hagas es lo que el mundo dirá de ti. Entonces Azrael, mensajero del umbral, guardián del cambio, miró hacia el horizonte una última vez, y antes de desaparecer entre el viento dijo: Elías no vendrá de nuevo, ni falta hace, porque cuando el Verbo florece, no hay más profetas, solo semillas, y así comenzó el verdadero Génesis, el principio del hombre como palabra consciente, no para dominar, no para convencer, sino para reflejar lo divino, a través de su existencia. Las estrellas, al ver esto, cantaron por primera vez en siglos, y su canto no tenía letra, pero su vibración decía: la palabra se hizo carne, y por fin, la carne eligió ser palabra. Amén. El hombre que se hizo verbo. No hubo fuegos artificiales, ni trompetas celestiales, ni cielos abriéndose. El fin de esta historia fue simple, porque era real. Una mañana cualquiera, en un rincón olvidado del mundo, un anciano campesino miró sus manos sucias de tierra, respiró hondo y sonrió. No sabía nada de códices, ni de Elías, ni de Azrael. No había escuchado hablar del Verbo, ni leído sobre las lenguas fantasma, ni asistido a ningún círculo del eco. Pero cuando su nieto se cayó y lloró, él lo alzó, lo abrazó, y dijo solo esto: estoy contigo. Y esa frase, tan humana, tan simple, vibró exactamente igual que la primera palabra del universo. Eso era todo. El final no era espectacular, no era mágico, ni místico, era humano, y por eso, divino. Porque el mayor símbolo oculto de la Biblia, el secreto que Elías arriesgó todo por revelar, la verdad que cruzó milenios entre líneas, códices y visiones, era este: Dios no habló para que lo escuchen, habló para que tú también hables como Él. Y no se refería al poder, ni al juicio, ni a la gloria, sino a esto: crear con amor, nombrar con verdad, hablar con alma. Y así, la historia terminó donde comenzó, en el principio. Solo que ahora, el principio estaba dentro de cada uno. Ya no era un lugar en el tiempo, ni un capítulo de un libro, ni una línea en un pergamino. Era un acto, una mirada, una palabra dicha con intención. Era la Biblia que no se lee, sino que se vive. Y tú, que llegaste hasta aquí, lector de símbolos, oyente de ecos, semilla del Verbo, tienes ahora el libro en tus manos, pero ya no necesitas leerlo, porque la última página no está escrita por mí. La última página te pertenece. Amén. Si esta historia tocó algo en ti, no fue casualidad. Dale like, corazón, comparte y sígueme para más relatos que despiertan el alma. Cada palabra verdadera es una semilla, y tú eres tierra fértil. Que el Verbo florezca en ti. Punjay.